diciendo, el espacio está abierto para Carlos Canturrosa, el abogado, digamos, que lleva el caso, dice que no hay nada en firme, que nunca hubo, sí hubo indicios y demás, pero pues jamás llevaron absolutamente a nadie, tampoco apuntaron a Carlos Canturrosas. Estamos hablando de algo tan complicado que es comprobar la autoría intelectual de un homicidio. Pero de este lado también existen otras versiones, que es de dos periodistas que estuvieron acusados, que estuvieron vinculados, que estuvieron detenidos y que prácticamente los acusan también de haber participado. Así que pues también les vamos a dar este espacio porque también nos pidieron este derecho de réplica y le agradezco muchísimo a Luis Valtierra y a Jesús González que se conecten. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Luis, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches, Meme Yamel. Te saludo con mucho gusto y a todas las personas que también nos están viendo. Pues cuéntenme, ¿cómo es que ustedes terminan vinculados en este caso y terminan hasta detenidos? Porque hubo varias personas detenidas, ustedes son dos de ellas, ya salieron, ya están también fuera de esto, pero ¿cómo fue? ¿Cuál es su versión de esto? Empiezo si quieres contigo, Luis, y después voy contigo, Jesús. Gracias. Tal como lo informó el abogado hace unos minutos, esto fue una fabricación de culpables. La etapa inicial de la investigación del homicidio de Carlos Domínguez se investigaba como un crimen pasional. Esa fue la primera carpeta de investigación. Posteriormente, hubo una segunda carpeta de investigación, la cual quedó oculta por parte de la Fiscalía de Tamaulipas, al que unos policías investigadores se enfrentaron con dos personas y ahí encontraron precisamente elementos que podrían dar indicios con los probables homicidas de Carlos Domínguez, en el cual no fue materia a juicio porque la Fiscalía de Tamaulipas prefirió ocultarlo. Y la tercera carpeta de investigación fue la que nos involucraron. La muerte, el homicidio de Carlos Domínguez fue en enero, el 13 de enero del 2018, y las detenciones, por cierto, ilegales que realizó la Fiscalía de Tamaulipas fueron hasta el 26 de marzo. En este caso, la detención de Juan Jesús y tu servidor, ambos fueron a la misma hora, en el mismo lugar, nos la ejecutaron juntos sin orden de aprehensión. Para empezar, la Fiscalía de Tamaulipas, independientemente de que hizo una fabricación de culpables, las órdenes de aprehensión nunca existieron en nuestro juicio, y el juez de control que nos vinculó a proceso calificó como legal la detención, a pesar de que nuestros abogados les informaron que nunca mostraron la orden de aprehensión, violaron nuestros derechos al momento de nuestra detención, porque no se nos permitió hacer una llamada telefónica, ¿sí? No, nuestros familiares se enteraron gracias a que en el momento en que estuvimos en prisión, una policía estatal me identificó, soy un periodista algo conocido en mi municipio, se dio cuenta que era tu servidor Luis Valtierra y nos hizo el favor de hablarle a nuestra familia. Desde el momento de nuestra detención, también fuimos golpeados y torturados por personal de la policía para que nos culpáramos y le echáramos la culpa, perdón, mejor dicho, le echáramos la culpa a Carlos Canturrosas. Desde ese momento sabíamos que era una fabricación de culpables, sabíamos que no era una línea de investigación correcta la que hacía la Fiscalía de Tamaulipas, y nosotros pasamos presos 1 año, 7 meses y 1 día por un delito que no cometimos. Así que, tal como lo dijo el abogado hace unos minutos, fue una fabricación de culpables, nunca existieron elementos, pruebas. También tuve la oportunidad de ver la entrevista que realizaste a Carlos Domínguez, ni pruebas periciales, ni pruebas científicas, ni la mínima duda razonable le quedó al tribunal de enjuiciamiento compuesta por una jueza y 2 jueces que nos dieron la libertad absolutoria porque nunca hubo ni un elemento. Pero detrás de todo esto hubo periodistas golpeados y torturados. En el caso de Jesús González, fue al que peor le tocó esa golpiza y esa tortura, y que él puede platicarte de ella. Jesús, ahorita que vas a contar tu versión, ¿cuáles eran los cargos? O sea, ¿por qué los acusan a ustedes? O sea, ¿cómo entraron en pues en este entramado? Lo que decía Luis, que para obligarlos, ¿no? Como a decir que había sido Carlos Canturrosas, pero ustedes oficialmente, al menos, ¿de qué los acusaron para mantenerlos 1 año? Bueno, se nos acusó formalmente como dentro de los delitos que presentó la Fiscalía, era asociación delictuosa
y homicidio calificado con las agravantes de alevosía, traición y ventaja. Bueno, pues te platico un poco más adentrado, ¿no? Sobre cómo fue que se nos vinculó a este, pues, lamentable hecho, Yamel. Pues parte de las primeras declaraciones que da la víctima presencial, que en este caso era la nuera del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, bueno, pues ella señala que, que iba un vehículo azul en la cual participó en los lamentables hechos donde ultimaron a Carlos Domínguez Rodríguez. Pero, bueno, pues en ese momento, en el 2018 y actualmente, pues yo tengo un vehículo azul del cual, momentos o horas antes, mejor dicho, horas antes de que ultimaran a Carlos Domínguez Rodríguez, nos habíamos cruzado en una cafetería muy concurrida en la localidad, en la cual pues asisten periodistas, asisten deportistas y políticos, ¿no? En esa cafetería. Y bueno, pues a ella se le quedó un vehículo azul en la cual pues nosotros, en este caso Luis Valtierra y yo, pues llegamos a esa cafetería en ese vehículo azul. Y bueno, después de que pasan todos estos pues declaraciones de la víctima presencial, después se nos manda a declarar y bueno, pues nosotros hicimos lo propio, ¿no? Ante la fiscalía y bueno, pues como lo comentaba Luis, ¿no? Se señalaba principalmente en la línea de investigación como un crimen pasional. Después de pasa el primer mes, que es febrero, marzo, pues Luis y yo contamos con un negocio que es una papelería ubicada en el poniente, en el sur de la ciudad. Y bueno, ahí, a las afueras de nuestro negocio, de nuestro pequeño negocio, nos cierra un vehículo sin logotipos, un vehículo en color blanco, y nos hace que descendamos de nuestro vehículo, nos hace que subamos al vehículo de ellos, pero ellos no portaban ninguna identificación, estaban fuertemente armados y bueno, pues estuvimos prácticamente secuestrados por más de 6 horas, la cual ahí fue en el momento en el que me golpearon, me torturaron, estaban tratando de buscar un trueque conmigo por ser entre Luis y yo, pues el más joven. En ese momento, pues yo tenía 25 años de edad y buscaban que yo declarara en contra de Carlos Canturrosas Villarreal, que él fue el que nos ordenó asesinar al periodista Carlos Domínguez, en la cual pues nunca hubo tal declaración por parte mía y eso fue lo que me atrajo los golpes y torturas durante pues un prolongado tiempo en la cual pues estuvieron insistiéndome al ver que no hubo respuesta de arrancar, ¿no? Estas palabras de mi boca. Decidieron mandarnos a las celdas de tránsito y vialidad que se encuentran justamente en la delegación de la Fiscalía General de Tamaulipas con delegación en Nuevo Laredo. O sea, básicamente porque estuvieron en una cafetería y llegaron en el carro azul, es que entonces dicen, no, pues es que ustedes participaron. Es que esto de verdad lo escucho y parece como un tema muy complejo. ¿Qué es lo que al menos públicamente se manejaba de su implicación? ¿Que ustedes habían conspirado para que asesinaran a Carlos Domínguez? O sea, como entregarlo o que ustedes se lo habían entregado, que ustedes lo habían puesto, digamos que a disposición del el asesino. Esa era la teoría de la Fiscalía de Tamaulipas. Sin Ok. embargo, nosotros cuando llegamos a esa cafetería,
a pesar de que conocía a Carlos Domínguez, él era una periodista veterano que no le dirigía la palabra a periodistas jóvenes. Él mantenía una personalidad, una conducta que solamente él tenía o le dirigía la palabra a personas de su edad o periodistas con el que él trabajaba en el periódico El Diario hace años. Y nosotros lo vimos en una cafetería, ahí coincidimos, él estaba estacionado afuera de ese restaurante, Jesús y yo llegamos al restaurante y ahí entramos. A Carlos Domínguez lo asesinan a 2 kilómetros o 3 del lugar donde nosotros estábamos, y nada más porque la nuera dice que vio un carro azul, que aparentemente que es el de nosotros, fue como nos involucra en el caso. A Gabriel Garza Flores, el periodista que murió en prisión por enfermedades propias también de la diabetes, él sí era amigo de Carlos Domínguez. Trabajaron más de 30 años juntos en el periódico El Diario de Nuevo Laredo, y él sí, a él fue vinculado a proceso porque fue la última llamada. Pero Gabriel Garza Flores siempre dijo, es que fue mi compañero de trabajo por muchos años, ¿cómo no le voy a hablar? Él viajaba mucho a Ciudad Victoria, porque otra cosa que no dicen es que Carlos Domínguez, en el momento que fue ejecutado, independientemente que ejercía el periodismo a través de redes sociales, él trabajaba para el gobierno de Tamaulipas de cabeza de vaca. Él era el enlace de comunicación entre el gobierno de Tamaulipas y Nuevo Laredo. Es otra cosa que no dicen. Así que, como Carlos Domínguez viajaba de Victoria, la capital, a Nuevo Laredo, Gabriel se dio cuenta a través de redes sociales que estaba en Nuevo Laredo y le habla por teléfono. Hola Carlos, ¿cómo estás? A ver si hay oportunidad de vernos. Eso quedó asentado en las declaraciones que dio, en las entrevistas que dio, en las carpetas de investigación que realizó la Fiscalía de Nuevo Laredo. Así que Gabriel Garza Flores fue vinculado porque fue la última llamada aparentemente, Juan Jesús y tu servidor, porque fuimos los últimos que lo vimos con vida, pero repetimos, lo vimos estacionado en el interior de su vehículo con su nuera y aparentemente con 2 o 3 niños que eran sus nietos. Y esos fueron los elementos que la Fiscalía, con su teoría del caso, armó para vincularnos a proceso. Y como repetimos, el juicio culminó casi 40 o 50 audiencias, muy largas por cierto, que nos dio la libertad, y hasta el momento tenemos audios y videos que fueron grabados del juicio que pueden cerciorar, confirmar nuestros dichos de Juan Jesús y tu servidor, que fueron expresados en todas las audiencias y en los momentos en que nos tocó participar dando nuestras declaraciones ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Ahora y esto se viene a reforzar también por los señalamientos que precisamente es el testigo protegido, ¿no? Que es Juan Carlos Ñañez Osornio, quien en su momento, en el 2015, fue cliente del vicefiscal de Tamaulipas. Y también hay que recordar quién es el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, quien se ha caracterizado dentro de su larga trayectoria en la CEIDO, cuando trabajó en la CEIDO, pues fabricar o hacer esta fabricación de culpables, como lo hizo en algún estado de México, ¿no? Y bueno, pues vienen a recaer en Tamaulipas en el 2016 con la entrada del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y pues bueno, se empieza a tejer esta confabulación de fabricación de culpables, ¿no? En el 2018, y fueron creando esta telaraña con pues indicios totalmente pues erróneos, falsificados e inducidos también, que buscaban cómo manipular pues a la víctima presencial, como ya lo ha mencionado el abogado quien estuvo en minutos antes que nosotros, que fueron más de 9 declaraciones que realizó la víctima presencial, en todas ellas inconsistentes, en todas ellas hubo también participó un perito que llevaba la psicología del testimonio, Yamel, que él detectó a través de un peritaje el machote que se hacían solamente en copiar y pegar cada una de las declaraciones que realizaba también la víctima presencial
Y bueno, pues y mencionándote sobre estos fiscales, tanto como Natanael Castellaniturria, quien tuvo la participación con su cliente, con su ex cliente, quien fue Juan Carlos Ñañez Osornio. Llegó Juan Carlos Ñañez Osornio a Tamaulipas para crear pues una declaración totalmente pues inventada, vaya. El mismo Juan Carlos Ñañez Osornio, en prisión en Apicazo, cuando él estuvo en Apicazo en prisión por secuestro, conoció a David Mejía Bravo, quien él se presentó como autor material del homicidio de Carlos Domínguez. David Mejía Bravo, junto con Adrián Montes Fernández, quienes son los autores materiales que se hicieron pasar por este lamentable hecho, junto con Juan Carlos Ñañez Osornio, quien él fue figuró como testigo protegido. Hubo pues una negociación. Vaya, el brujo les pidió a ellos dos que se hicieran pasar como autores materiales y que al sexto día salieran libres, que él conocía al vicefiscal, quien le planteó todo este tipo de negocio, y que cada uno de ellos, principalmente a David Mejía Bravo y a Adrián Montes Fernández, les iban a pagar 500,000 pesos para hacerse pasar como autores materiales, y él pues presentaría una declaración ante la Fiscalía de Tamaulipas y cobraría una recompensa de 2 millones de pesos. O sea, básicamente no se tienen ni siquiera los autores materiales reales, porque se da toda esta fabricación de pruebas. A ver, ¿por qué? O sea, la pregunta hoy es por qué. O sea, me queda claro que quizás el abogado por la parte política no se pueda meter, pero ustedes son periodistas, ustedes están más metidos y tienen mayor panorama sobre esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la muerte de Carlos Domínguez? ¿Por qué mencionar a Carlos Canturrosas? ¿Por qué involucrarlos a ustedes? ¿Quién está detrás? ¿Qué es lo que se ganaba? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Mira, el único beneficiado con la muerte de Carlos Domínguez fue el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eso te lo puedo asegurar. Que hubo conflicto entre Carlos Canturrosas y Cabeza de Vaca, lo desconocemos, pero al momento de hacer una persecución política contra él, podemos confirmarlo que así fue. Repito, es lamentable, tanto Jesús como tu servidor hemos pedido también justicia por el esclarecimiento del homicidio de Carlos Domínguez, porque al final de cuentas es un padre, un abuelo, un periodista, que tú sabes que es muy difícil esta labor de realizarlo, y que sabemos, porque lo vivimos como víctimas, de que esto fue una persecución política orquestada por el gobierno de Cabeza de Vaca. No nos queda duda. No hubo ni una sola prueba, ni un elemento que nos vinculara a ese homicidio. Lo lamentable de esto es que tanto a Jesús como a Gabriel Garza Flores nos arrastraron a este problema político. Es lo único, y te lo puedo asegurar. El único beneficiado con la muerte de Carlos Domínguez fue el exgobernador Cabeza de Vaca. No hay vuelta de hoja. Y bueno, también agregando a lo que el comentario que realiza mi compañero Luis, es y respondiendo a tu pregunta, Yamel, el por qué, bueno, pues también dejaba un claro mensaje con nuestra detención a la prensa tamaulipeca, ¿no? Todo el poder del Estado lo teníamos encima, y bueno, pues también era parte también de buscar cómo intimidar a los medios de comunicación libres en todo el estado, que ha pasado también con las muertes de otros compañeros periodistas en Ciudad Victoria, como Juan de la Cruz, quien fue un gran compañero en Ciudad Victoria, manejaba información de nota roja y política, y pues también el corresponsal de Excelsior e Imagen, Héctor González que son muertes también que han dolido también al gremio periodístico, en que
y que también nos hemos sumado a esta lucha de exigencia para el esclarecimiento de cada uno de ellos, junto con el de Carlos Domínguez, y era necesario también, y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de nuestro caso, exigimos justicia por parte de todo el gremio periodístico de Nuevo Laredo para que se esclarezca el homicidio de Carlos Domínguez junto con los demás compañeros, así como también las agresiones que hemos sufrido como prensa por parte de autoridades, por parte de los mismos políticos. Y es eso, ¿no? Principalmente era el gobierno del estado que encabezaba Francisco Javier García Cabeza de Vaca, era mandar un mensaje a la prensa tamaulipeca con nuestra detención, ¿no? Aquí es donde entra esta pregunta. Vaya, he escuchado mucho el tema de Cabeza de Vaca, que él obviamente es el beneficiado por este tema político que tiene con Canturrosas, pero si Carlos Domínguez trabajaba para Cabeza de Vaca, ¿por qué entonces asesinar? O sea, ¿ustedes qué saben del asesinato de Carlos Domínguez? Y vuelvo al punto, me parece impresionante, me queda claro, ustedes no veo que tengan un rol en esto, ya salieron, estuvieron un año presos y están contando cómo hasta fueron torturados, pero llegar hasta estas consecuencias, y de por sí ejercer el periodismo es complicado, en Tamaulipas aún considero que es más complejo, pero ¿por qué, o sea, por qué asesinar a un Carlos Domínguez? ¿Y qué es lo que pasaba? Carlos trabajaba para Cabeza de Vaca, pero sus notas eran sobre todo en contra de Carlos Canturrosas. Y también preguntarles cuál es su visión de Carlos Canturrosas, porque hubo otras acusaciones que no fueron las de homicidio, que fueron las de desvío de recursos y demás. Como periodistas, ¿ustedes qué ven de un Carlos Canturrosas? Mira, para empezar, el homicidio de Carlos Domínguez pues fue algo que dolió, como los demás compañeros periodistas, y hay que dejar en claro que ninguno de la muerte de los periodistas que asesinaron en la administración de Cabeza de Vaca ha sido resuelto, ni uno. La fiscalía no ha querido investigar, eso nos queda claro, a pesar de que fuimos vinculados a proceso y que nos otorgaron la libertad, siguieron apelando nuestra libertad absolutoria, y diversos tribunales, tanto el Estado como la Federación, nos han confirmado nuestra libertad. Ahora, en el caso de Carlos Canturrosas, quiero devolverme un poquito más a lo de Carlos Domínguez. Él no tenía ningún antecedente, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tenía ningún antecedente que fuera amenazado por el ejercicio de su trabajo. Eso también quedó asentado en la carpeta de investigación. Desconocemos los motivos por los cuales él fue asesinado. No hay hasta ahorita por parte de la fiscalía alguna otra carpeta que vuelva a investigar o querer resolver el homicidio. Y respecto al tema de Carlos Canturrosas, yo te puedo asegurar que esas supuestas investigaciones que realizaba Carlos Domínguez no eran de él. Carlos Domínguez no era un periodista que realizara ese tipo de investigación. Él solamente escribió una columna en sus redes sociales, que todavía está ahí su perfil de Facebook, ahí está su perfil de redes, y en el juicio nunca fue materia de investigación alguna columna, ni la red social, algo que implicara la política o el crimen organizado, que por eso haya sido asesinado o ejecutado Carlos Domínguez, para empezar. Ahora, respecto a lo que se dice de Carlos Canturrosas, ningún periodista en Nuevo Laredo ni en Tamaulipas investigaba lo que en su momento te dijo Carlos Domínguez Jr., que había un desfalco. No, todo se trató de una persecución política. Dijo el abogado que sí hubo algunas anotaciones por parte de la Auditoría Superior que no coincidían con lo de Carlos Canturrosas, pero al parecer ya un tribunal también confirmó que no había tal, y hasta el momento es lo que nosotros sabemos, porque terminó la administración de Carlos Canturrosas y tú sabes que a veces no es ya público el hecho de que se investigue las cuentas públicas, porque por lo regular eso se mantiene solamente en el Estado. Sin embargo, por la persecución política se hizo mediático, y pues lo que dice el abogado hasta el momento es de que no se encontró
ninguna desviación de recursos, todo se pudo comprobar ante la Auditoría Superior, que es hasta lo que nosotros tenemos entendido, incluso ya está una sentencia absolutoria a su favor de eso. Y es importante también recalcar, Yamil, que, bueno, pues nosotros, pues cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de nuestro caso, cada vez que se nos menciona indirectamente, porque no se habla más que de Carlos Canturrosas, siendo que como nosotros que vivimos el caso, que estuvimos presentes en todas las audiencias, que fueron más de 8 horas cada una y que sufríamos el poder del Estado, incluso violaron un amparo de no traslado, mandándonos a otra prisión de Tamaulipas estatal en Altamira, Tamaulipas, en Tampico. Entonces, hemos estado pues buscando la manera de que se sepa también nuestra versión, de que se sepa que no solamente lo mediático, sino que lo que realmente se vivió en el juicio, en el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, sí es importante para nosotros dar a conocer este tipo pues de versión, ¿no? Porque no se hablan de la carpeta de investigación oculta, no hablan del testigo protegido que cobró una recompensa de 2 millones de pesos, de los autores materiales que en el momento del juicio ellos decidieron pues confesar esta confabulación de delitos que entre la fiscalía y el vicefiscal contrataron a estas 3 personas, ¿no? Para que se hicieran pasar como autores materiales y el otro como un personaje de una figura como autor intelectual. Incluso hasta pues modificar, inducir a la víctima Rosa Noemí, quien es nuera de Carlos Domínguez, a manipular sus declaraciones hasta el grado de 10 veces, 11 veces. Y nada más agregar que todo lo que estamos diciendo consta en audios y videos grabados de los juicios, que cada que hay una audiencia, los abogados piden una grabación en audio y video de lo que se llevó en cada audiencia. Así que todo lo que estamos diciendo nosotros quedó registrado, fue una prueba también que se pudo obtener en las demás etapas de juicio procesal en la que estuvieron nosotros pidiendo que otra vez se abriera el caso. Todo eso nos ha servido y lo hemos reiterado muchas veces, que todo esto consta en audio y video, lo que estamos diciendo, para que vean que en materia de juicio no hubo ni un elemento. Las 2 personas que aparentemente eran las personas que asesinaron a Carlos Domínguez, ellos declaran de propia voz ante el tribunal: nosotros nos prestamos a una fabricación de culpables, nos ofrecieron 500,000 pesos, no se olvidó el gobierno de Tamaulipas, se olvidó la Fiscalía de Tamaulipas de nosotros, así que decidimos hablar ante el juez, y eso está grabado en audio y video. Ya, por último, ya para agradecerles que nos acompañaran, quiero retomar esto que dicen, que aprovechan cada una de sus participaciones, cada una entrevista para recordar pues que no solamente está Carlos Domínguez, sino que hay una ola de injusticias alrededor del periodismo ahí, particularmente en Tamaulipas. Y bueno, hoy tenemos a un cabeza de vaca que entra como plurinominal, ¿no? Que lo buscan poner como plurinominal. ¿Cuál es su visión de esto? Cabeza de vaca, me queda claro que no se la merecería, pero ¿ustedes qué entienden de un cabeza de vaca que desde Estados Unidos busca una plurinominal? Te lo voy a decir primero yo como periodista y como ser humano, como tamaulipeco. No se la merece, no debería. Es obvio que busca la protección la protección que le va a dar ese cargo. Los que vivimos en Tamaulipas conocemos que los 6 años de su administración han sido los peores que hemos tenido en nuestro estado por persecuciones políticas, no solamente periodistas, políticos, empresarios. Fue algo terrible, algo que las personas, en especial todos políticos, periodistas, no querían dar ni un solo paso porque tenían miedo a que Cabeza de Vaca hiciera algo. No es correcto. No sé, a través de internet, redes sociales, nos hemos dado cuenta que están buscando la manera
de que no obtenga el registro de Cabeza de Vaca, porque es una realidad, no vive en Tamaulipas. El señor es ciudadano americano con doble nacionalidad y vive en McAllen. Al menos yo quiero que haga justicia respecto a las acusaciones que hay contra Cabeza de Vaca, y que realmente enfrente a la justicia. Repito, nada más ya para concluir mi participación, para cederle el espacio a Jesús, no debería su partido otorgarle esa plurinominal, porque él debe mucho y debe mucho en Tamaulipas. Bueno, por mi parte, pues como todo tamaulipeco, como un ciudadano que vive día a día en su ciudad, que recorre el estado también para informar a las personas que nos siguen, se vivió un infierno. Yo viví un infierno en el 2018, 1 año, 7 meses, un día preso por una injusticia, no porque se esclareciera la muerte de Carlos Domínguez, sino por tornar el caso políticamente, mediáticamente también. No fui solamente yo como víctima. Hemos sido miles y cientos de tamaulipecos que hemos sufrido el poder del Estado cuando estuvo a cargo Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador. No merece tener un espacio en el Congreso de la Unión. No merece que siga ejerciendo la función pública, porque obteniendo la función pública cuando fue alcalde, persiguió también a empresarios. Ahora que fue gobernador, no solamente a empresarios, ciudadanos, periodistas, expropió a mucha gente también de sus terrenos. Eso nos habla de una persona que no está clara en su mente. Nos duele, me duele a mí, me duele que él siga estando o que busque estando dentro del poder. Amén. Pues yo les agradezco a ambos que vinieran, que nos dieran esta versión y bueno, ya tienen mis contactos y esta es su casa también para cualquier otra situación relacionada. Insisto, les agradezco mucho que nos acompañaran y que pasen una muy, muy buena noche. Gracias, te mando un fuerte abrazo y gracias por darnos la oportunidad de que conocieran también esta versión, porque en Tamaulipas se siguen fabricando culpables. La Fiscalía de Tamaulipas sigue a cargo de personajes relacionados al panismo en Tamaulipas y relacionados principalmente con Cabeza de Vaca. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el espacio, Yamel. A la orden y nos estamos viendo pronto, espero. Muchísimas gracias a ambos. Así será. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, la otra versión de esta historia, muy fuerte esto de se fabrican culpables. Y bueno, parece un entramado, parece una verdadera novela esta situación, que lamentablemente pues deja sin justicia a una familia por la muerte de uno de sus integrantes, más allá de ser periodista. Carlos Domínguez es un padre, es abuelo, es hermano, es familia, es una persona, es un ser humano al que le quitan la vida y que no ha tenido justicia, y no ha sido el único, ha sido muchos que lamentablemente durante la administración de Cabeza de Vaca, al menos en Tamaulipas, no han tenido justicia porque, bueno, la fiscalía tampoco hace su trabajo. Y sí, resulta a veces más fácil incriminar, fabricar culpables que llegar a la verdad, aunque esta pueda ser más complicada.